Hola, yo soy Raquel y el día de hoy, en este especial de Halloween, les traigo 5 recomendaciones de cómics de terror. Anteriormente ya he hecho este tipo de videos que les dejaré en la descripción para que vayan a revisar otras recomendaciones, pero el día de hoy les hablaré de 5 historias que la verdad me dieron bastante miedo y me parecieron excelentes para leer en esta época. La primera recomendación es la que menos miedo me dio y es Alabaster Wolves de Caitlin R. Kiernan. Los cómics de Alabaster son, digamos, una continuación de una historia que la autora empezó previamente en novelas, en una novela del mismo nombre, y es la historia de Dancy Flammarion, que es una chica albina que ve a un ángel que la manda a matar brujas y demonios. En este cómic de Wolves vemos a Dancy, nos encontramos a Dancy en un pueblo donde tendrá un encuentro con los hombres lobo. Al ser justamente una novela que de alguna manera continúa ya una historia previamente establecida, al principio fue un poco confuso para mí, de hecho se nota mucho, de pronto es como esto ya está empezado, tuve que revisar y ver si era lo primero que se había publicado de cómic, y sí, es lo primero que se publicó de cómic, pero como ya dije, está esta otra historia novela que tengo muchas ganas y mucha curiosidad de leer, porque me gustó mucho el personaje. Mi siguiente recomendación es Southern Cross de Becky Cloonan y que está ilustrado por Andy Belanger y Lee Lowenreich. Esta es una historia de terror espacial que ocurre sobre una nave llamada The Southern Cross. La protagonista, Alex Pride, aborda esta nave, el Southern Cross, rumbo a Júpiter para recoger los restos de su hermana gemela, quien falleció estando en el trabajo ahí en las minas de Júpiter de una manera muy misteriosa. Entonces Alex se embarca para recuperar los huesos de una hermana a la que no le ha hablado en muchos años. Se separaron en parte porque Alex tomó malas decisiones y se unió a un grupo, una mafia de distribución de drogas y de crimen organizado, y es metida a la cárcel. Y bueno, pues su hermana mientras tanto es la que trabaja y le va bien, pero fallece en este accidente, y entonces Alex va a recoger los restos y también para investigar qué fue lo que realmente pasó. Sin embargo, a bordo de esta nave comienzan a ocurrir cosas muy extrañas, se le empiezan a aparecer espectros y visiones que aparentemente tienen toda una explicación muy lógica a partir de que alguien está, pues no sé, haciendo que el reactor de gravedad falle. Sin embargo, poco a poco se va a dar cuenta de que no, que tiene una explicación mucho más allá. Es un cómic que habla un poco como de cuestiones interdimensionales. Leí únicamente los 2 primeros volúmenes, pero me dejó muy picada la historia y la manera de narrarlo. Y además mencioné al ilustrador y al colorista porque me pareció un trabajo bellísimo en cuanto al trabajo de ilustración y color, sobre todo. Tiene una gama de colores bien interesantes. Y bueno, esa es una recomendación de terror espacial. La siguiente recomendación es de vampiros y es American Vampire de Scott Snyder. Y aunque dice que también tiene una participación Stephen King, nunca entendí muy bien cuál era su participación, pero bueno, Stephen King, y que está ilustrado por Rafael Albuquerque. Esta es una historia, como su nombre lo dice, de vampiros en Estados Unidos. Básicamente una chica en los años 20 cuyo sueño es convertirse en actriz. Tiene un encuentro muy desafortunado con unos vampiros y a partir de ahí se transforma en una raza distinta de vampiros, pero no es la única. Es una historia que está contada en 2 tiempos, está contada en el presente, digamos, en el que transcurre la historia de esta actriz, y en el pasado, en el que te cuentan la historia de otro vampiro similar a ella. De este nada más leí el primer volumen porque a pesar de que creo que es una historia interesante y de que tiene un buen trabajo de ilustración, no logró realmente atraparme. Creo que no es el tipo de historia que a mí me gusta mucho, a pesar de ser de vampiros. Sin embargo, creo que es una buena recomendación para estas épocas y sé que a muchas personas sí les gusta, así que bueno, denle una oportunidad a American Vampire. Mi siguiente recomendación es la que más miedo me dio. Es una historia, o más bien muchas historias verdaderamente espeluznantes. Es Hungry Ghosts de Anthony Bourdain. Esta es una recopilación de varias historias ilustradas por diferentes autores que giran alrededor de una historia principal. Varios cocineros se reúnen convocados por un señor de la mafia rusa. Se unen a una cena en la que llevan a cabo un ritual
conocido como el Kaidan. Tiene un nombre mucho más grande, se los voy a dejar aquí abajo porque es un poco complicado de pronunciar, pero básicamente esta era una práctica que realizaban los samuráis, que se reunían a cenar a la luz de únicamente 100 velas y había un espejo también. Cada uno de ellos iba contando una historia de terror y al finalizar tenía que apagar la vela y observarse en el espejo para asegurarse de que aquellos seres que estaban de alguna manera convocando a partir de sus historias no se apoderaran de ellos. Entonces estos cocineros empiezan a contar historias, son historias además muy marcadas del folclore japonés, en el que hacen mención a diferentes yokais, o sea demonios, y yureis, fantasmas o apariciones. Y es muy interesante porque precisamente también, bueno, puedes después ver cuestiones de mitología. Y para finalizar les voy a recomendar House of Penance de Peter J. Tomasi, ilustrado por Ian Bertram y coloreado por Dave Stewart. Esta es una historia corta publicada por el sello de Dark Horse que consta únicamente de cinco números o una recopilación, que fue como yo lo leí, en la que cuenta la historia de la mansión Winchester. La mansión Winchester es una mansión que existe en realidad, se encuentra en las afueras de San Francisco y que tiene una leyenda muy importante. La dueña de esta mansión, Sarah Winchester, era la viuda del creador del rifle Winchester, que es un arma, yo no sé de armas. Y al fallecer su esposo y su hija asiste a una medium y ella le dice que murieron por una maldición de sangre que además la persigue a ella y que la única manera de resolver esto es si construye una casa a partir de lo que ella va sintiendo y adivinando para darle hogar a todos los que han muerto asesinados por el arma inventada por su esposo. Entonces se empieza esta construcción que duró muchos años y que fue continua. Es una casa muy extraña a la cual uno puede visitarla porque tiene muchas habitaciones, tiene muchas, por ejemplo, escaleras que llevan a ninguna parte, puertas de diferentes tamaños que también llevan a ninguna parte, no tiene pies ni cabeza, es una mansión gigantesca y que a pesar de que en un terremoto se derrumbó parte de esta mansión, como digo, se conserva y se pueden hacer visitas. Hay muchas historias y mito alrededor de esta mansión. También se dice que Sarah pues estaba loca y tenía visiones. O bueno, se dice que también estaba guiada por el demonio. Bueno, hay muchas historias. Hay películas también de terror, creo, que cuentan alrededor de esta mansión porque es una cosa muy extraña. Y House of Penance justamente habla de esta mansión. Y también de un hombre que llega a esta mansión. Porque al menos en el cómic comenta que Sarah, todos los que contrataba para trabajar eran hombres que habían matado gente. Eran asesinos, criminales, gente que de alguna manera tenía que arrepentirse y tenía que sacar sus demonios de alguna manera. Y entonces esa era como su manera de pedir perdón y de resarcir los daños que habían causado. Entonces por eso el nombre del cómic, House of Penance, me gustó muchísimo porque además de tener una historia súper interesante y una manera de narrarla también que me gustó muchísimo. El trabajo de ilustración y de color es impresionante. Y bueno, esas son mis 5 recomendaciones de cómics de terror para estas épocas de Halloween. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen alguna otra y les recomiendo que vayan a ver los videos que hice anteriormente recomendando otros cómics. Y bueno, yo los veré en el siguiente video de este especial de Halloween. Espero que tengan una muy linda semana y tenebrosas lecturas. Bye.